Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, aquí estamos una semana más. El tiempo, como se dice coloquialmente, pasa volando. Ya es viernes, 7 de febrero de 2014 y desde Forex Índices vamos a comenzar la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene, del 10 al 14 de febrero del presente año. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 18 horas y 21 minutos del horario internacional GMT, vamos a comenzar este análisis de previsión para la semana que viene. Como siempre le comentamos, si lo desean pueden seguir nuestros trabajos, nuestros análisis, nuestra educación gratuita, nuestro chat, nuestra sala de trading a través de nuestra página web. También pueden seguir a través de Twitter, Facebook y también a través de nuestro blog. Ahí actualizamos al momento todos nuestros análisis, todos nuestros comentarios y los últimos reportes de lo que va sucediendo en el mercado minuto a minuto. Bueno, vamos a comenzar como siempre dándole un vistacito a lo que son los principales índices bursátiles, a ver cómo se han comportado esta semana. Después, como siempre, pues iniciaremos los análisis y la previsión en los principales pares de divisas, pero siempre es bueno echarle un vistazo a cómo se han comportado los principales índices. Vemos el Dow americano como a estas horas pelea con el nivel de los 15.700, prácticamente en niveles de apertura semanal. A la cotización del Dow le ha salvado la vida una barrera, una congestión de largo plazo que tenemos sobre los 15.500 aproximadamente y una directriz alcista también de largo plazo que nos arranca hace un par de años aproximadamente. Este cruce de líneas, como vemos, ha sido clave esta semana y de momento soporta la cotización del DAX. Ténganlo en cuenta para semanas sucesivas porque va a ser clave ese cruce de líneas en la zona de los 15.500. El IBEX 35 español, como vemos, ha encontrado un aliado por la parte de abajo en una directriz alcista de mediano plazo. Como vemos, esta semana ha encontrado apoyo y va a acabar con un 2% aproximadamente de avances por encima de la barrera psicológica de los 10.000 puntos. Es el detalle más importante que nos va a dejar el IBEX 35. Cotiza por encima de los 10.000 puntos, como podemos ver en estos momentos. Y le damos un vistazo también al crudo, que va a acabar con unas ganancias de $2 por barril desde los 106 más o menos que cerró la semana pasada, 106.50, va a acabar en los 108.60 aproximadamente cotiza en estos momentos. Lejano todavía de los 112, que es la principal resistencia que tenemos cercana, pero con estos avances que nos deja de $2 por barril, esta semana lo tiene un poquito más cerca. Bueno, vamos a ver ya las cotizaciones de los principales pares de divisas, hacer puntualización en lo que comentamos siempre. Son las 18 horas y 24 minutos GMT. Quedan todavía 3 horas y media de negociación en el mercado. Las cotizaciones, como vemos, las del euro dólar están prácticamente mortecinas, prácticamente paralizadas. Pero si en estas 3 horas y media sucediera algo, deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Vemos el euro dólar, bueno, paralizado, como vemos, cercano a la congestión histórica de muy largo plazo de el 1,3606. Vamos a iniciar, como siempre, la lectura de lo que ha ocurrido esta semana. Detalles muy importantes a tener en cuenta, los que nos ha dejado la cotización del euro dólar esta semana que estamos a punto de terminar. Como podemos apreciar en la imagen, el mes de febrero arrancó el domingo día 2 de febrero arrancó el mercado en el nivel del 1,3484. Como vemos, encerrada la cotización entre una congestión de mediano plazo y una directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 24 de julio del año 2012. Fue el primer apoyo que encontró en esta directriz que a la postre sería la clave de la cotización del euro dólar en esta semana. Inició movimientos alcistas en la sesión europea del lunes día 3, encontrando apoyo sobre la congestión del 1,3495, no tuvo fuerzas, volvió sobre ella en la apertura del martes día 4, siguió encontrando apoyo perfecto en apertura americana, en apertura asiática
del miércoles día 5, lo único que hizo, si se han fijado, lo único que ha hecho la cotización del par durante los primeros días de negociación ha sido mantenerse en un estrecho rango, en una franja prácticamente de 50 puntos y muy difícil de negociar en el intradía, una franja muy estrecha, esperando sin duda alguna la decisión de tipos de interés que nos llegó el jueves día 6. El jueves día 6 tuvimos decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que lo dejó en el 0,25%. No hubo cambios y, como siempre, Mario Draghi en su conferencia de prensa pues puso en marcha a las cotizaciones y a los cruces con el euro. El euro fue directamente a buscar la directriz alcista de mediano plazo que ya le había salvado la vida en principio de mes y en principio de semana a la cotización, y con este apoyo perfecto en la directriz alcista de mediano y la congestión de la misma categoría, inició movimientos alcistas hasta la congestión de muy largo plazo en el 1,3606. Respeto fiel en la sesión americana del 1,3606, sesión americana del jueves, y desde ahí un rebotito, una recogida de beneficios totalmente normal. Mario Draghi dijo en su comunicado que dejaba la tasa de interés en el 0,25%, que la economía de la zona euro se prevé una ligera mejoría para el año 2014 y que no había riesgo de deflación. Esos tres detalles importantes hicieron que la cotización del euro dólar en pocos minutos se nos presentara la congestión de muy largo del 1,3606. Después de esta recogida de beneficios del viernes en sesión europea, después de los datos de empleo de Estados Unidos que conocimos, unos datos mixtos, la creación de empleo ha sido menor de lo esperado, pero sin embargo la tasa de desempleo ha salido una décima por debajo de lo esperado. En definitiva, datos mixtos que han animado un poquito a la cotización del euro dólar a posicionarse por encima del 1,3606. Presumiblemente, si estas 3 horas y media de negociación que nos quedan para que cierre el mercado seguramente pues cerrará merodeando. Como solemos decir, se quedará a dormir el fin de semana cercano a este muro de congestión, a este refugio que siempre supone el nivel del 1,3606. Nos trasladamos a temporalidades superiores, como siempre. Iniciamos el recorrido y comentamos también que el orden de aparición de los pares de divisas que vamos a analizar es el de siempre: euro-dólar, dólar-yen, dólar franco suizo, libra-dólar, AUD-USD y en último lugar el euro-yen, para que ustedes pasen el vídeo hacia adelante o hacia detrás si alguno de los pares de divisas que vamos a analizar no le interesan, para ahorrarle tiempo y agilizar sus actividades. Decirles también que si tienen alguna duda del análisis o quieren ponerse en contacto con nosotros por alguna prestación de servicio, lo pueden hacer a través de nuestros teléfonos, Skype, redes sociales, formulario de contacto o de nuestra página o correo electrónico. Bueno, habiendo hecho estas puntualizaciones, vamos a ver la cotización del euro dólar como siempre, encontrando apoyo en el 1,3606. Es el detalle más importante. Recuerden que el quiebre del cuarto trimestre del año 2013 del 1,3606 es lo que tienen en mente los inversores. Este quiebre del 1,3606, después de haber merodeado durante varios trimestres consecutivos esta directriz alcista que nos viene desde el año 2001. Como saben ya, quebrada en el año 2013, en el primer trimestre, y al ir a realizar la confirmación, en el muy largo plazo se nos ha ido para arriba. El 1,3606 va a ser vital la semana que viene. Si encuentra apoyos firmes sobre el 1,3606, las probabilidades de avanzar la semana que viene en la cotización del euro dólar son altas. Eso lo veremos después en temporalidades inferiores. Le echamos un vistazo también en temporalidad mensual para ver el escenario que nos deja. La directriz bajista de largo, como siempre, llamamos la atención desde el año 2008. Como vemos, respetada a finales del año 2013 y en estos momentos bastante alejado de la cotización actual, y tiene por el medio también el precio de apertura anual en el 1,3750. Primero tiene que quebrar el 1,3750 y después la directriz bajista de largo plazo si queremos ver movimientos alcistas potentes de mediano y largo. Como podemos apreciar en la imagen, el mes de febrero
está merodeando ya el 1,36, que será vital en caso de que consiga apoyos firmes sobre el mismo. De temporalidad semanal no vamos a destacar nada más, nos vamos a un gráfico de temporalidad semanal. De temporalidad semanal destacar los rechazos que tenemos desde la apertura anual el día 1 de enero, como vemos, todas las semanas ha cerrado por debajo de su precio de apertura anual. Detalles importantes a tener en cuenta, como detalles importantes son estos merodeos y esta imantación de la cotización totalmente por la congestión de muy largo plazo del 1,3606. Como vemos, está cosiendo la cotización semana tras semana. Una vela nos cierra por encima, otra vela nos cierra por debajo, en fin, la congestión de muy largo otra vez actúa de fuerza, actúa de capturación de cotización y imanta totalmente a el euro dólar en esta zona del 1,3606. No vamos a detallar nada más de temporalidad semanal y nos vamos a un gráfico de temporalidad diaria donde vamos a ver en secuencia la clave de la semana que vamos a terminar. Vamos para ello a una plataforma distinta donde la vamos a ver con más claridad esta directriz alcista. Ya llamábamos la atención la semana pasada sobre ella. Es una directriz que nos arranca el 24 de julio del año pasado, 2012. Se nos genera el día 17 de mayo del año 2013. Fue quebrada a la baja el 4 de julio del año 2013 y al ir a realizar la confirmación se nos ha metido por encima, es decir, no hemos tenido ninguna confirmación. Respeto al ir a quebrarla de nuevo para realizar la confirmación, el 6 de septiembre del año 2013 se nos aproximó también a principios de noviembre del año 2013 y vemos cómo ha sido la clave esta semana. Día tras día, sujetando, apoyando perfectamente a la cotización del par. Repito, lo comentábamos ya la semana pasada, que podría ser uno de los puntos de apoyo importantes y así ha ejercido como tal, junto con la congestión de mediano plazo que confluye con la misma. Cambiamos de plataforma para ver ya el escenario, apreciar perfectamente cómo la congestión de mediano del 1,3495 al confluir con esta directriz que hemos apreciado anteriormente en otra plataforma distinta, esta conjunción, esta doble barrera le ha salvado durante toda la semana la vida a la cotización, soportando día tras día y desde ahí tanto dar golpes, al final los inversores han decidido irse a dormir el fin de semana en el 1,3606. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas para colocarle ya los principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene al euro dólar. En primer lugar, vamos a ver lo que avanza y lo que retrocede en la cotización en los distintos espacios. Desde su punto de partida anual, todavía la cotización del euro dólar está en negativo, casi un 1%, exactamente en estos momentos un 0,97%. Desde su punto de apertura semanal y su punto de apertura mensual, que coinciden ambos, en el 1,3484 consigue unos avances en estos momentos de un 0,98%, casi un 1% también de avances a estas horas de negociación de hoy viernes. Para la próxima semana, lo primero que vamos a llamar la atención es sobre una directriz bajista de corto plazo que se nos genera el día 27 de diciembre del año 2013 y que tiene su punto de apoyo el 24 de enero del presente año. Como vemos, tiene a tiro de bala, la tiene muy cercana esta directriz. Será clave para la semana que viene, junto con la congestión de mediano del 1,3675. Recuerden los rechazos que tuvimos a finales del mes de enero sobre esta congestión de mediano plazo, que siempre ejerce fuerza sobre la cotización. Esta doble barrera va a ser la primera resistencia que se encuentre la cotización del par, 1,3675. Desde ahí nos vamos con un recorrido amplio hasta el precio de apertura anual, principal resistencia de semana, 1,3775. Un poquito más abajo del precio de apertura anual nos encontramos con un eje inclinado alcista de mediano que siempre ejerce también fuerza sobre la cotización del par. Antigua directriz alcista convertida en eje inclinado de operaciones que ejercerá también seguramente un poquito de resistencia, pero esto más bien para negociación de intradía debemos de tenerlo en cuenta y lo iremos detallando día a día en nuestros análisis intradiarios.
1,3750, principal resistencia de semana. Siguiente resistencia, eje inclinado bajista de mediano plazo, nos pasa sobre el 1,3790. Quebrada esta barrera de resistencia, nos vamos directamente a la directriz bajista de largo, que la hemos visto anteriormente desde máximos históricos del año 2008, virgen todavía, no ha sido quebrada en ningún momento, como vemos, a finales del año 2013 se aproximó, casi la tocó, pero no ha sido ni siquiera tocada por la cotización todavía. 1,3863, con gestión de mediano y directriz bajista de largo. Cuidado con esta barrera. Del 1,3863 iniciaríamos movimiento alcista potente hasta la zona del 1,40, exactamente en el 1,3994 le colocamos la última resistencia para la semana que viene, a unos 370 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, en caso de que la cotización del par no tenga fuerzas para quebrar la directriz bajista de corto ni la congestión de mediano del 1,3675 y el domingo por la noche, cuando abra el mercado, consiguiera ser rechazada la cotización del 1,3606 a la baja, entraríamos bajo presión bajista en el euro dólar. Repito, 1,3606 debe de ser rechazada la cotización a la baja con fuerza. Como principal soporte de semana delimitamos de nuevo la congestión de mediano 1,3495 que confluye otra vez con la directriz alcista de mediano que nos viene desde el 24 de julio del año 2012. Atentos de nuevo a esta doble barrera porque será la principal fuerza de soporte para la semana que viene. De quebrar el 1,3495, recorrido amplio hasta una congestión de mediano largo en el 1,3406, que es el siguiente soporte. Otro lo encontramos en una confluencia de líneas, congestión de mediano 1,3368 que confluye con la directriz alcista de muy largo plazo que hemos visto delimitada anteriormente en temporalidad trimestral, quebrada en el primer trimestre del pasado año 2013, pero que nunca ha sido confirmada. Atentos porque para operaciones de mediano y largo plazo será clave. 1,3368. Del 1,3368 le colocamos incluso un último soporte en una congestión de mediano en el 1,3315 y medio, 1,3316, a unos 300 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, cuidado con el 1,3606 porque va a ser vital por la parte de abajo. Si encontramos apoyos firmes en la apertura semanal, atacaríamos la directriz bajista de corto plazo en primer momento y la congestión de mediano en el 1,3675 en segundo momento. Por la parte de abajo, un rechazo en firme del 1,3606 metería la cotización del par bajo presión bajista. Bueno, continuamos con el dólar yen. Vamos a realizar la lectura semanal, como siempre, en primer momento, punto de apertura semanal y mensual, concluyendo ambos en los 101,99, 102, prácticamente la barrera psicológica de los 102. Los primeros compases de semana, como vemos, movimiento bajista hasta una congestión de mediano que el par tiene en los 168. Como podemos apreciar en la imagen, las órdenes compradoras se fueron colocando poquito a poco o un poquito más altas cada vez y desde ahí impulso alcista. La congestión de mediano también en los 101,62 ejerció muchísima fuerza de resistencia durante la jornada del martes y del miércoles y del jueves también. Tan solo, como vemos, en la sesión americana del jueves fue impulsado al alza y en los datos de empleo de Estados Unidos, volatilidad extrema por la parte de abajo, encontrando apoyo perfecto en los 101,62 y por la parte de arriba en un nivel de corto que tenemos en los 102,51. Estos dos niveles serán claves para la semana que viene en la cotización del dólar yen. Comprimimos un poquito el gráfico para ver la situación anual, semanal y mensual y esos avances porcentuales que siempre son muy importantes. Recuerden, los inversores siempre nos fijamos en los avances nominales, pero también en los avances porcentuales. Desde el precio de apertura anual, la cotización retrocede un 2,85%. Detalle importante a tener en cuenta. Desde su punto de apertura semanal y mensual, va a conseguir cerrar con unos avances mínimos intrasemanales y también intramensuales de un 0,32%.
Si estas horitas que nos quedan todavía, 3 horas y 19 minutos, no lo impiden, más o menos acabará la cotización en esta zona de los 102, 102.30 aproximadamente. Temporalidad trimestral para ver el escenario de muy largo plazo, desde 1985, el quiebre de esta directriz de muy largo plazo, debemos de seguirlo teniendo en cuenta, ¿de acuerdo? Porque es la clave. En el primer trimestre del año 2013 tuvimos su quiebre y bueno, desde ahí lo único que ha hecho la cotización es avanzar. Ha tenido alguna recogida de beneficios normal, pero sigue bajo presión alcista del quiebre de esta directriz bajista de muy largo plazo. De temporalidad trimestral nada más, nos vamos a temporalidad mensual. Cuidado con la directriz alcista de largo plazo, que es con lo que está peleando la cotización en las últimas jornadas. Atentos porque la vela del mes de febrero no se ha abierto justo sobre la directriz alcista de largo, que va a ser primordial. Por la parte de arriba, como ven, desde el 1 de enero, lo único que ha hecho la cotización es retroceder. Es una recogida de beneficios de corto mediano, simplemente. No vamos a tomarlo como otra cosa más importante hasta que no nos quiebre la directriz alcista de largo, que entonces sí entraríamos bajo presión bajista. Pero en las últimas jornadas, como veremos a continuación, lo único que hace es pelear con esta directriz. Le vamos a echar un vistazo en temporalidad diaria para ver la secuencia más en detalle de la directriz de largo. Como vemos, llegó por primera vez el pasado 24 de enero, 25, 26, se apoyó, siguió encontrando apoyo y su quiebre lo tuvimos el día 31 de enero, un quiebre potente desde ahí, y veremos a ver cuál es la reacción sobre la directriz cuando vuelva a ella, si es que lo hace la semana que viene. Junto con la congestión de mediano largo de los 103.30 va a ser vital. Mientras esta doble barrera no sea quebrada al alza, la cotización en este año 2013 del dólar yen seguirá bajo presión bajista. Repito, la clave 103.30, sin duda alguna, junto con la directriz alcista de largo plazo. Volvemos al gráfico de temporalidad de 4 horas para colocarle ya principales niveles de soporte y de resistencia la semana que viene. Por la parte de arriba, el primer nivel que nos vamos a encontrar es un nivel de corto respetado en sesión americana del viernes, 102.51. Cuidado con este nivel de corto. Desde ahí nos toparíamos con la directriz alcista de largo. Nos pasa en los 102.90. Siguiente resistencia y principal de semana, 103.30. Cuidado con la congestión de mediano largo porque estos rechazos del pasado día 28 y 29 de enero le hicieron muchísimo daño a la cotización. Principal resistencia para la semana que viene, 103.30. Quebrada esta, nos vamos con un recorrido amplio hasta un nivel de corto, 104.04. Siguiente resistencia, congestión de mediano, 104.52. Y la última en el precio de apertura anual, 105.32, como última pieza a batir a 300 puntos justos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización no puede con este nivel de corto en apertura semanal, el domingo día 9 por la noche, si no puede con ella en los 102.51 y es rechazada, probaríamos como primera pieza de soporte esta congestión de mediano que le ha salvado el viernes en sesión americana, 101.62. De quebrarlo, recorrido amplio hasta el principal soporte de semana, de la misma categoría que el anterior, 168, y el quiebre de este nos lleva a una congestión de largo plazo en los 99.75. Ya saben también lo importante de esta congestión de largo plazo, muy cercana a la barrera psicológica de los 100 yenes por dólar. Quebrado incluso los 99.75, tendríamos un recorrido amplio hasta los 99.56 con gestión de mediano largo. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, por la parte de arriba, nivel de corto, 102.51 como primera resistencia. Por la parte de abajo, como primera pieza de soporte, 101.62. Continuamos con el dólar franco suizo. Vamos a realizar la lectura y el comentario de resumen desde que abrió el domingo por la noche, día 2 de febrero. Abrió por debajo de la congestión de mediano de los 0,90, 75,5. Cuando abrió el mercado fue a golpear la congestión de mediano, como vemos, y desde los primeros compases de semana no tuvo fuerzas para quebrarla al alza. Fue vital para la negociación del par. Como vemos, la semana pasada, el 31 de enero, también se le resistió y como vemos en la apertura semanal,
con más fuerza, si cabe, y desde ahí se nos presentó en un eje inclinado bajista de mediano, salvavidas de la cotización, junto con la congestión de mediano largo de los 0,8998. Durante toda la semana tuvo de apoyo este eje central inclinado de operaciones y vemos cómo al final de semana nos va a cerrar por debajo de esta doble barrera. Va a ser vital para la semana que viene. Cuidado, porque si al final hoy viernes cierra por debajo de los 0,8998, sería detalle importante a tener en cuenta para la semana que viene en el dólar franco suizo. También, como podemos ver en la imagen, se nos ha generado una directriz bajista de corto plazo. Cuidado con ella por si la cotización la atacara la semana que viene. Vamos a ver cómo se encuentra de salud la cotización en términos anuales, mensuales y semanales. Bueno, en términos anuales todavía estamos en positivo. Desde los 0,8927 que abrió el 1 de enero avanza un 0,69%. Mínimo avance ya en términos intraanuales y desde que abrió el mercado el domingo por la noche, día 2 de febrero, en términos intrasemanales e intramensuales, retrocede un 0,88%. Unos retrocesos de moderados a abultados para términos semanales y mínimos en términos intramensuales. Bueno, le echamos unos vistazos en temporalidades superiores y comenzamos el análisis. Como siempre, llamamos la atención de la directriz bajista de muy largo plazo y sobre todo de la congestión de la misma categoría en los 0,9680. Golpeada bajo presión bajista totalmente por la directriz y por esta congestión de muy largo plazo. Muchísimos trimestres golpeando y no tiene fuerzas. Es decir, la cotización del dólar franco suizo seguirá bajo presión bajista mientras esta doble barrera no sea quebrada al alza. Esto para negociaciones de largo y de muy largo plazo, pero que para el intradía también y para el intrasemana nos sirve como interpretación de la cotización. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual. Vemos cómo la cotización está encerrada entre los dos precios de apertura anuales, el del 2013, 0,9148, y el del 2014, 0,8927. No nos dice otra cosa. El mes de enero lo único que ha hecho la cotización es probar tanto uno como otro. Y en este mes de febrero, como vemos, ya está más cercano del precio de apertura del año vigente 2014. Estas dos barreras van a ser primordiales en próximas jornadas y sobre todo la semana que viene en caso de que ataque una de ellas, en estos momentos más cercano al precio de apertura anual y después del rechazo que ha tenido de los 0,9148, pues todo cabe indicar que le debe de dar un golpe la semana que viene al precio de apertura anual y veremos a ver si consigue soportar en los 0,8927, repito, presumiblemente. Aquí no hay nada claro ni nada fijo. Vamos al gráfico de temporalidad diaria por si sacáramos alguna información adicional. Poquito, simplemente que nos va a cerrar, como vemos hoy viernes, por debajo de la congestión de mediano largo de los 0,8998 y de este eje inclinado bajista que siempre ejerce fuerza sobre la cotización. Doble barrera, cierre por debajo, precio de apertura anual muy cercano, en fin. La lectura de momento está bastante clara. Otra cosa es lo que haga la cotización. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos ya principales barreras de soporte y de resistencia. Como siempre le comentamos, la colocación y la lectura de mercado es para que ustedes tomen unas referencias y para que les sirva de ayuda. Después ustedes deben implementarlos con sus estrategias y sobre todo con sus gestiones de capital, de intradía o de intrasemana, depende en los espacios temporales en los cuales trabajen. Bueno, vamos a colocarle las principales barreras, como siempre, vamos a colocarle las principales resistencias en primer lugar. Por la parte de arriba, 0,8998, primera pieza que se va a encontrar la cotización del par a batir al alza. Siguiente resistencia ejercerá la directriz bajista de corto que se nos genera desde el pasado día 21 de enero. Atentos a la misma, dependerá del día en el cual la toque o intente quebrarla. Si es que lo hace, pues la tendremos en un nivel o en otro. Trácenla desde el día 21 de enero con su punto de apoyo el día 6 de febrero. Siguiente resistencia y principal de semana, 0,9075,5, congestión de mediano plazo. Otra
la encontramos en una congestión de mediano largo, 0,9148, no es ni más ni menos, como hemos comentado anteriormente, que el precio de apertura anual del año 2013, respetado, como podemos apreciar en la imagen, en la salida de este año 2014. Desde los 0,9148, recorrido amplio hasta una congestión de mediano en los 0,9253. Última resistencia para la semana que viene, como vemos, a unos 270 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo, si la cotización es rechazada de esta doble barrera en apertura del domingo por la noche, nos vamos a topar con una directriz alcista de corto plazo. Vamos a comprimir el gráfico para ver de dónde nos viene esta directriz alcista. Es una directriz alcista que nos arranca el día 27 de diciembre y se nos genera el día 24 de enero. Cuidadito con ella porque ya tiene bastante potencia, mes y medio. Tiene de espacio-tiempo esta directriz alcista y, como vemos, se ha acercado muchísimo en la sesión americana del día de hoy. Atentos a la misma porque el quiebre nos llevaría directamente al precio de apertura anual. El quiebre de esta directriz, como comentamos, nos llevaría al precio de apertura anual en los 0,8927. Siguiente soporte en una congestión de mediano plazo, en los 0,8891. Va a ser el principal soporte de la semana que viene. Cuidado con este nivel. Recorrido amplio hasta el siguiente soporte, congestión de mediano, 0,8817 y el último soporte en los 0,8750, a unos 230 puntos de la situación actual. La clave el domingo por la noche cuando abra el mercado, 0,8998 por la parte de arriba. Cuidado con las dos directrices de corto, tanto la bajista que nos arranca el pasado día 21 de enero como la alcista que nos viene ya desde hace mes y medio. Cuidado, repito, porque pueden ser la clave de la semana que viene. Terminamos con el dólar franco suizo y nos vamos con la libra esterlina. Realizamos la lectura de mercado. Desde el día 2 de febrero arrancó la cotización en el 1,6432 y, como vemos, nos quebró en los primeros compases de semana la congestión de mediano en el 1,6408, quebró, confirmó y ya se nos instaló en la directriz alcista de largo. Como podemos apreciar en la imagen, durante toda la semana ha estado golpeando esta directriz alcista de largo, que la veremos después detallada en temporalidad mensual a la postre, y como vemos el viernes ha sido quebrada al alza en sesión europea y confirmada en sesión americana. En el corto plazo se nos ha presentado otra vez en el 1,6408, que será clave el domingo por la noche cuando abra el mercado. Por la parte de abajo, detallar que los inversores no han querido llegar, se han quedado unos puntitos por encima, las órdenes compradoras han sido colocadas un poquito por encima del precio de apertura anual del año 2013 en el 1,6248. Mensaje importante de los inversores. Los precios de apertura anuales, aunque ya hayan caducado, siempre los tienen en mente los inversores, los recuerdan. La memoria del mercado es estrategia básica para negociar y vemos cómo las órdenes compradoras poquito a poco se colocaron por encima del mismo. Este apoyo en sesión europea sobre la congestión de mediano del 1,6301 ha impulsado a la cotización al alza, quebrándonos, como comentaba, la directriz alcista de largo plazo. En el corto plazo, pues también nos sirve de utilidad para soportes y resistencias. Bueno, nos vamos al gráfico de temporalidad mensual, donde lo primero que vamos a llamar la atención, como siempre, es precisamente la directriz alcista de largo plazo, que nos ha pasado por el mapa de operaciones de la semana que hemos terminado. Esta directriz de largo plazo nos arranca en enero del año 2009, se nos genera en mayo del año 2010 y, como vemos, soportada en varias ocasiones durante el año 2012, quebrada en los primeros compases del año 2013 y vemos cómo se está agarrando a ella. Lleva ya 6 meses prácticamente agarrada a ella, no quiere dejarla como eje inclinado de operaciones y está encontrando, como vemos, quiere encontrar apoyo en estas últimas horas sobre la misma. El precio de apertura anual será vital la semana que viene en el 1,6568. Estos detalles los veremos a continuación. Vamos a una temporalidad semanal para ver los detalles más importantes que nos deja. Como vemos, encuentra apoyo sobre la directriz de las últimas semanas.
es el detalle más importante que debemos de tener en cuenta y sobre todo esta vela con implicaciones alcistas, vemos cómo nos deja una mecha muy larga por la parte de abajo con este apoyo casi perfecto en el 1,6548. Cuidado, repito, porque esta barrera es muy importante y el haber encontrado la cotización un apoyo tan firme esta semana sobre esta barrera le puede impulsar al alza siempre y cuando encuentre apoyo la semana que viene sobre el eje inclinado alcista de largo plazo. Por la parte de arriba, vital será el precio de apertura anual, como hemos detallado en el 1,6568. Le echamos un vistazo en temporalidad diaria, poquitos detalles en temporalidad diaria, simplemente ver cómo la cotización ha estado jugando al tenis por la parte de abajo, 1,6548 y por la parte de arriba con la directriz alcista de largo, como vemos encerrada durante toda la semana hasta que hoy viernes en sesión americana se ha animado la cotización para ir directamente al precio de apertura semanal y mensual que lo tenemos en la zona del 1,64. Volvemos a la temporalidad de 4 horas para colocarle principales niveles de soporte y de resistencia para la semana que viene. En primer lugar, unos avances porcentuales para ver lo que retrocede desde su punto de partida anual. Estamos en negativo, todavía la cotización está en negativo, un 0,99%, prácticamente un 1% de retroceso en estos momentos. Desde su punto de apertura semanal y mensual, que coincidieron ambos el día 2 de febrero, domingo por la noche, unos mínimos retrocesos de un 0,14% a estas horas del viernes, prácticamente insignificantes, tanto semanalmente como mensualmente. Lo más lógico es que se nos quede a dormir bajo la presión de esta congestión de mediano en el 1,6408. Lo lógico, como decimos, es que se nos quede ahí a pasar el fin de semana y será clave el domingo por la noche cuando arranque el mercado. Si encuentra apoyos sobre el 1,6408 el domingo por la noche, atacaríamos una resistencia con gestión de mediano en el 1,6512. Quebrado el 1,6512 nos vamos directamente al precio de apertura anual, como principal resistencia de semana, 1,6568. Muy cercana nos pasa también un eje inclinado alcista, que como pueden ver en la imagen, siempre ejerce fuerza sobre la cotización. Ayudaría en este caso a ejercer fuerza de resistencia al precio de apertura anual. Quebrado el precio de apertura anual, recorrido amplio hasta una congestión de largo en el 1,6709. Es la última pieza de resistencia para la semana que viene, a unos 300 puntos justos de la cotización actual. Por la parte de abajo, si la cotización es rechazada de esta congestión de mediano, 1,6408, el primer soporte viene delimitado por la directriz alcista de largo, nos pasaría en el 1,6350. Siguiente soporte, congestión de mediano, en el 1,6301. Principal soporte de semana, delimitado por una congestión de mediano largo, 1,6248. Recuerden los detalles y la lectura que hemos realizado sobre esta congestión de mediano. Quebrado el 1,6248, recorrido amplio, hasta un nivel de largo en el 1,6151. Último soporte para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, si estas 3 horas de negociación no lo impide, 1,6408 será el nivel inmediato a vigilar. Si apoya la cotización, iríamos al alza en los primeros compases de semana. Por el contrario, un rechazo en firme de este nivel metería la cotización bajo presión bajista. Vamos con el AUD-USD. Detalles muy importantes, lectura muy clara, la que nos ha dejado la cotización del AUD-USD esta semana que hemos terminado. Arrancó semana y mes sobre el nivel de los 0,8769. Merodeó un poquito el punto de partida anual y semanal y mensual y desde ahí inició sus movimientos alcistas con la decisión de tipos de interés por parte del RBA australiano. Como vemos, movimiento alcista muy importante en sesión asiática del martes día 4, avances del 2% tuvo la cotización el martes día 4, quebrando al alza el precio de apertura anual y la congestión de muy largo plazo en los 0,8888. Este quiebre en sesión asiática del martes día 4 de febrero se hizo efectivo con estas confirmaciones potentes, sobre todo en apertura asiática del miércoles día 5. Estos apoyos potentes
esta fortaleza de la doble barrera del precio de apertura anual y de la congestión de largo le han servido a la cotización para acabar en positivo esta semana. Vamos a ver precisamente cuánto avanza la cotización en la semana que hemos terminado y también en lo que llevamos de este mes de febrero. Desde su punto de apertura semanal va a acabar con unos avances de un 2,26%, lo mismo que avances intramensuales de momento en este mes de febrero. Desde su punto de partida anual también, bueno, está en positivo ligeramente, vamos a tomar nota de ello, avanza un 0,91%, no llega al 1% de avances en el AUS-USD. Le echamos un vistazo en temporalidad mensual, semanal y diaria por los detalles que nos deje la cotización. $0,8888 sigue siendo el nivel a vigilar en temporalidades superiores junto con el precio de apertura anual en los 0,8885. Es la clave indiscutible en este año 2014. Golpeos durante todo el año 2013, durante varios meses, esta congestión de muy largo. De hecho, el precio de apertura anual lo ha ido a tomar precisamente en esta congestión. De ahí que se nos reafirme y se nos refuerce aún más la importancia de esta congestión de muy largo en los 0,8888, con la doble barrera. Debemos de tener en cuenta que el primer mes del año nos ha cerrado por debajo de esta barrera. Repito, debemos de tenerlo en cuenta por si la cotización fuera rechazada en este mes de febrero a la baja del mismo. Si encontrara apoyo, las lecturas serían diferentes para próximos meses, para próximas semanas y próximos meses. Temporalidad semanal, para ver los detalles, poquito más. Simplemente las semanas que ha estado golpeando la congestión de muy largo plazo durante muchas semanas ha estado golpeando y finalmente a principios del mes de enero o una semana ya nos cerró por debajo de la misma. Esta consigue cerrar por encima. Cuidado, doble barrera vital para la negociación del par. Volvemos al gráfico de 4 horas y le vamos a colocar ya principales niveles de soporte y de resistencia. Por la parte de arriba, 3 niveles de corto, se va a encontrar la cotización del par. 0,9031, primera resistencia. La siguiente de la misma categoría que la anterior, 0,9119. Otra la topamos en los 0,9208. Y desde ahí nos vamos directamente a una doble barrera, directriz bajista de mediano y congestión de largo en los 0,9325, bastante alejado de la cotización actual, casi a 400 puntos de la situación actual. Por la parte de abajo volverá a ser clave la semana que viene en caso de que vaya a buscar apoyo los 0,8885, 0,8888. Congestión de muy largo, precio de apertura anual. En caso de quebrar a la baja, esta doble barrera entraríamos bajo presión bajista semanal. Nivel de corto como siguiente soporte en los 0,8769. Siguiente barrera de soporte de la misma categoría que la anterior en los 0,8682. Otro de la misma categoría, nivel de corto 0,8591. Última barrera de soporte para la semana que viene. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, primera resistencia, nivel de corto 0,89, 0,89, 31,5, 0,90, 31,5, 0,90, 32, primera resistencia. Por la parte de abajo, como primer soporte, muy importante, 0,88, 85. Punto de partida anual con gestión de muy largo plazo. Continuamos con el euro-yen. Lectura de la cotización del euro-yen, como siempre, en primer lugar. Como vemos, la cotización del euro-yen nos arrancó encerrada entre un eje inclinado alcista, que a la postre sería clave para la negociación del par durante toda la semana, y una congestión de mediano que el par tiene en los 138,02. Los primeros compases de semana los pasó la cotización encerrada entre estas dos barreras y en sesión americana de lunes día 3 fue quebrada a la baja este eje inclinado alcista. Vemos cómo volvió sobre él en la jornada del martes día 4, sesión americana. También volvió sobre el mismo en la apertura asiática del jueves día 6, siempre rechazado hasta
que tuvimos la decisión de tipos y la conferencia de prensa de Mario Draghi el jueves en sesión en preapertura americana. Desde ahí se nos posicionó en la directriz alcista de largo, que es con lo que pelea realmente la cotización del euro-yen en las últimas jornadas. Se le resistió en demasía, no consiguió quebrarla al alza hasta la sesión americana del viernes, día 7, que nos la ha quebrado al alza y se nos ha instalado en una congestión de largo donde presumiblemente se nos va a quedar a dormir todo el fin de semana. 139,41. Téngalo en cuenta, vital la semana que viene cuando abra el mercado. Comprimimos un poquito el gráfico, le tiramos unos avances porcentuales para ver que la cotización del euro-yen todavía está en negativo con respecto de su punto de partida anual. Retrocede desde los 144,81 en estos momentos un 3,70%. Unos avances de mínimos a moderados hablando en términos intraanuales. Desde el precio de apertura semanal y mensual, la cotización va a conseguir acabar en positivo esta semana un 1,41% al alza en términos intrasemanales y en términos intramensuales pues un avance de momento en el mes de febrero de un 1,41%. Temporalidad trimestral, refrescando memorias, como siempre, alejado de dos barreras importantes, por la parte de abajo los 133,51 y por la parte de abajo los 150,08. Alejada la cotización, también alejada de las dos directrices más potentes de largo plazo que tenemos. En definitiva, que en esta temporalidad poquito que destacar del euro-yen. En temporalidad mensual lo más importante, la directriz alcista de largo plazo. Cuidado con ella porque es con lo que pelea realmente junto con la congestión de largo de los 139,41. Cotiza en estos momentos justo sobre esta congestión y sobre la directriz. Deben de tenerla en cuenta para la semana que viene esta doble barrera porque va a ser clave. En caso de que apoye en los primeros compases, iríamos en busca del precio de apertura anual en los 144,81. Alejada todavía la cotización, como vemos, a más de 500 puntos. Pero bueno, en un movimiento alcista tampoco sería raro que la cotización del euro-yen se posicionara. Y por la parte de abajo tenemos como soporte muy importante los 133,51. De momento y como lectura en temporalidad mensual es lo más importante. Como vemos también desde el día 1 de enero lo único que ha hecho la cotización del par ha sido retroceder. Una ligera recogida de beneficios de mediano largo plazo, única y exclusivamente. Temporalidad semanal. Como apreciamos en la imagen, la directriz alcista de largo en términos semanales ha sido quebrada la semana pasada, como vemos, y esta semana ha vuelto sobre la misma. Veremos a ver si lo que está haciendo la cotización es un pullback de reafirmación y de confirmación o por el contrario consigue introducirse por encima de la misma y va encontrando apoyos para atacar el precio de apertura anual. Lectura importante a tener en cuenta de aquí en adelante para el euro-yen sobre estas dos barreras. Temporalidad diaria, por subir algún detalle, poquito de temporalidad diaria, simplemente el cierre que presumiblemente vamos a tener en esta congestión de largo en los 139,41, si no lo impide el mercado, en estos últimos compases del viernes y en la directriz alcista de largo. Por la parte de abajo, tener en cuenta como siempre los 136,15, que es un apoyo como siempre importante para la cotización del euro dólar, apoyo que tuvo el pasado día 4 de febrero. Volvemos a la temporalidad de 4 horas y le colocamos principales niveles para la semana que viene. En primer lugar, si encontramos apoyo en los 139,41, es vital que la cotización encuentre apoyo en esta congestión de largo. Atacaríamos la directriz de corto. Como vemos, se nos genera el pasado día 27 de diciembre con sus puntos de apoyo. Cuidado a la misma, dependiendo del día que la atacara en la zona de los 140,40 si la atacara en los primeros compases de semana. Atentos a la misma, repito, sobre los 140,40 aproximadamente si la atacara en los primeros compases de semana. De quebrar al alza la directriz bajista de corto, nos topamos con un nivel de corto también en los 141,67. El siguiente nivel de resistencia de la misma categoría que el anterior en los 143,02 y quebrado este directamente ya al precio de apertura anual en los 144,81 como última pieza de resistencia y principal
de la semana que viene. Por la parte de abajo, si la cotización es rechazada de la congestión de largo y de la directriz de la misma categoría, nos topamos con un soporte delimitado por una doble barrera, eje inclinado de mediano y congestión de la misma categoría en los 138.02. Cuidado con los 138.02 porque va a ser el principal soporte de semana. Y quebrado el mismo recorrido muy amplio hasta una congestión de mediano, 136.15 como último soporte a unos 335 puntos de la situación actual. El domingo por la noche, cuando abra el mercado, cuidado con la directriz bajista de corto que nos viene desde el pasado día 27 de diciembre. Trácenla si no la tienen porque puede ser la clave para la semana que viene. Un quiebre y una confirmación potente y eficiente de la misma podría impulsar al alza a la cotización. Por el contrario, un rechazo en firme de esta doble barrera en los primeros compases de semana metería la cotización del euro-yen bajo presión bajista. Bueno, pues damos por terminado el análisis de previsión para la semana que viene del 10 al 14 de febrero del presente año 2012. Como siempre, la intención del equipo de Forex Índices es que estos comentarios y este análisis les sean de utilidad. Recuerden que siempre debe de ser complementado con sus estrategias y con sus gestiones de capital y, por supuesto, con su conocimiento de mercado. Nada más, muchísimas gracias. Ya saben también que todos los días para la negociación de intradía colocamos nuestro análisis en formato de vídeo a partir de las 6:30 GMT de la mañana en nuestra web y en nuestro blog y en las redes sociales también. Nada más, muchísimas gracias y la semana que viene estaremos con todos ustedes. Gracias y hasta lunes. Nos ha dejado la cotización de el euro dólar esta semana que estamos a punto de terminar. Como podemos apreciar en la imagen, el mes de febrero arrancó el domingo día 2 de febrero arrancó el mercado en el nivel del 1,3484. Como vemos, encerrada la cotización entre una congestión de mediano plazo y una directriz alcista de mediano plazo que nos viene desde el 24 de julio del año 2012. Fue el primer apoyo que encontró en esta directriz que a la postre sería la clave de la cotización del euro dólar en esta semana. Inició movimientos alcistas en la sesión europea del lunes día 3 encontrando apoyo sobre la congestión del 1,3495, no tuvo fuerzas, volvió sobre ella en la apertura del martes día 4, siguió encontrando apoyo perfecto en apertura americana, en apertura asiática del miércoles día 5, lo único que hizo, si se han fijado, lo único que ha hecho la cotización del par durante los primeros días de negociación ha sido mantenerse en un estrecho rango, en una franja prácticamente de 50 puntos y muy difícil de negociar en el intradía, una franja muy estrecha, esperando sin duda. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, aquí estamos una semana más. El tiempo, como se dice coloquialmente, pasa volando. Ya es viernes, 7 de febrero de 2014 y desde Forex Índices vamos a comenzar la previsión en los principales pares de divisas para la semana que viene, del 10 al 14 de febrero del presente año. Soy Jesús Ángel Benito y cuando son las 18 horas y 21 minutos del horario internacional GMT, vamos a comenzar este análisis de previsión para la semana que viene. Como siempre, le comentamos, si lo desean, pueden seguir nuestros trabajos, nuestros análisis, nuestra educación gratuita, nuestro chat, nuestra sala de trading a través de nuestra página web. También pueden seguir a través de Twitter, Facebook y también a través de nuestro blog. Ahí actualizamos al momento todos nuestros análisis, todos nuestros comentarios y los últimos reportes de lo que va sucediendo en el mercado minuto a minuto. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, dándole un vistacito a lo que son los principios y le damos un vistazo también al crudo, que va a acabar con unas ganancias de $2 por barril desde los 106 más o menos que cerró la semana pasada, 106.50, va a acabar en los 108.60 aproximadamente, cotiza
en estos momentos. Lejano todavía de los 112, que es la principal resistencia que tenemos cercana, pero con estos avances que nos deja de $2 por barril, esta semana lo tiene un poquito más cerca. Bueno, vamos a ver ya las cotizaciones de los principales pares de divisas, hacer puntualización en lo que comentamos siempre. Son las 18 horas y 24 minutos GMT. Quedan todavía 3 horas y media de negociación en el mercado. Las cotizaciones, como vemos, las del euro dólar están prácticamente mortecinas, prácticamente paralizadas. Pero si en estas 3 horas y media sucediera algo, deben de tenerlo en cuenta para el análisis que vamos a realizar a continuación. Vemos el euro dólar, bueno, paralizado, como vemos, cercano a la congestión histórica de muy largo plazo de el 1,3606. Vamos a iniciar, como siempre, la lectura de lo que ha ocurrido esta semana. Detalles muy importantes a tener en cuenta, los que aúna la decisión de tipos de interés que nos llegó el jueves día 6. El jueves día 6 tuvimos decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que lo dejó en el 0,25%. No hubo cambios y, como siempre, Mario Draghi en su conferencia de prensa pues puso en marcha las cotizaciones y a los cruces con el euro. El euro fue directamente a buscar la directriz alcista de mediano plazo que ya le había salvado la vida en principio de mes y en principio de semana a la cotización, y con este apoyo perfecto en la directriz alcista de mediano y la congestión de la misma categoría, inició movimientos alcistas hasta la congestión de muy largo plazo en el 1,3606. Respeto fiel en la sesión americana del 1,3606, sesión americana del jueves, y desde ahí un rebotito, una recogida de beneficios totalmente normal. Mario Draghi dijo en su comunicado que dejaba la tasa de interés en el 0,25%, que la economía de la zona euro se prevé una ligera mejoría para el año 2014 y que no había riesgo de deflación. Esos tres detalles importantes hicieron que la cotización del euro dólar en pocos minutos se nos presentara la congestión de muy largo de principales índices bursátiles, a ver cómo se han comportado esta semana. Después, como siempre, pues iniciaremos los análisis y la previsión en los principales pares de divisas, pero siempre es bueno echarle un vistazo a cómo se han comportado los principales índices. Vemos el Dow americano como a estas horas pelea con el nivel de los 15.700, prácticamente en niveles de apertura semanal. A la cotización del Dow le ha salvado la vida una barrera, una congestión de largo plazo que tenemos sobre los 15.500 aproximadamente, y una directriz alcista también de largo plazo que nos arranca hace un par de años aproximadamente. Este cruce de líneas, como vemos, ha sido clave esta semana y de momento soporta la cotización del DAX. Ténganlo en cuenta para semanas sucesivas porque va a ser clave ese cruce de líneas en la zona de los 15.500. El IBEX 35 español, como vemos, ha encontrado un aliado por la parte de abajo en una directriz alcista de mediano plazo. Como vemos, esta semana ha encontrado apoyo y va a acabar con un 2% aproximadamente de avances por encima de la barrera psicológica de los 10.000 puntos. Es el detalle más importante que nos va a dejar el IBEX 35. Cotiza por encima de los 10.000 puntos, como podemos ver en estos momentos.